La Vega mezcla con DJ Ronnie. Y aunque es hermoso, hey, no te voy a tratar como yo, no te voy a hacer como yo, me tratan de casi como yo. Ella es tu vida y yo con nuestra hermana que tengo yo. Espero como me lo yo, porque estás viviendo con ella, pero después de ver no me hubiera sido. Si antes te hubiera cuando fui yo, seguramente estaré peleando conmigo. No como amigos, yo hubiera sido. Ay, siempre te hubiera conocido. Seguramente estaría bailando también, pero después de alguien más que hubiera sido. Seguramente estaría bailando conmigo o conmigo. Que lo que ¿qué te parece? Una vuelta por la ciudad, tu cara dice que de ti tienes darte la oportunidad, que quítate se encuentra ese y capaz no funcionamos, capaz nos dimos la mano, capaz nos fuimos temprano y queremos quedarnos más. Llena adicto ese mano cuando te diga te amo, sin que lo digas te clavo, como no va a terminar. ¿Qué más da? Besarte tan fácil. Quería olvidarte, no lo logres, pero casi. ¿Qué más da? Besarte tan fácil. Te sigo en la tele como fan o papá.
Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Cielo, What's going on, ladies and gentlemen? Welcome.
gunning. I feel the buzz and rush, man. I got the touch like my artist, man. I'm super, never blue or blunder, rough like thunder. That's the hunger, I feel the hunger. All I want to get up under it is surrender. Love me tender, wrong, ain't mean drunk and lonely. Ride the poet with that black hornet. I want to eat you like macaroni and cheese, so take my keys and drop me home and roll it up, boom, boom, boom.
Puñeta, lo que se escuche, ¿la están pasando bien, brutal? Es el first off. Let me introduce my wife, porque tú sabes que tengo una bonita celosa. Lady G, come here, girl. If you don't know us, we're the Salvador. We are from here, South Florida. We're social media influencers, so make sure you follow us on TikTok, Facebook, Instagram, all that bullshit. Salvador. And we'll represent Boricuas in the building. Tú sabes. Honestamente, I want to say thank you to DJ Smash for making this happen, porque honestamente nosotros los boricuas necesitamos estos días, puñeta. Y la música is playing out like, yeah, this is my shit right here, man. That's what you're saying? This is my shit right here? When I was in the club? Calm down. Calm down. Hey, but I'm just saying, when I was in the club and I was chilling listening to the girls. Anyway, are you guys ready to continue to have some fun? All right, you guys ready? Here it is. Ahora vamos a bailar. Porque hay una banda increíble y se llama Baila
en Isla Lluvia donde nos para. Así que vinimos a formar la rumba, a continuar la rumba, porque ya está prendida. Ah, Ricardo. Sí, claro. Y bueno, para quienes no nos conocen, nosotros somos Baila Now Music. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @Baila Now Music. Vamos a gozar en esta tarde tan sabrosa. A ver. Hey, pero vamos a cambiar el género, vamos a cambiar un poquito el género. Vamos a cambiar el género. Vamos a meterle sandunga a esto. Vamos a cambiar el género. Ajá. Seguimos con la buena música, seguimos rumbeando. Vamos a cambiar el género. Upa, a ver. Oye, vamos a cambiar el género. Nos vamos a traer para la salsa esa de la brava. Se va y se viene. A ver.
A ver qué nos tiene DJ Lizzy. Bueno, el profesor Lizzy. Ajá. ¡Vamos a Puerto Rico! ¡Hay gente de Puerto Rico aquí! Ante la
Oye, les recordamos a ustedes, los presentes, nuestra página, para que nos etiqueten en los videos, en Instagram, Facebook, Baila Now Music. Esas son nuestras redes sociales para que nos etiqueten. Estamos agarrando un poco de aire. Seguimos, aquí estamos. No me quedé. Con dolor. Nos vamos a la onda romántica. ¿Dónde están los enamorados esta tarde, esta noche? Eso. Nos vamos a cambiar de género. ¿Ok? ¡Cántala, cántala! Aunque sabes que tu respiración, tu respiración.
tenemos una incógnita. Vamos a ver si esto lo hace bailar. A ver, ¿cómo se llama?